de pie, abra su Biblia en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Gloria al nombre de Jesús. Hemos estado en esta jornada con esta serie que le hemos titulado Poder, que empezamos básicamente desde el Viernes Santo hasta queremos llevarla, que nos lleve a Pentecostés y a un poquito más allá de Pentecostés. Hechos capítulo 1, les voy a leer el verso 12 y el verso 14. Leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estos perseveraban. Gracias a Dios por su palabra. Pueden sentarse. El tema de hoy, que les voy a predicar hoy, el subtema es el poder de la obediencia constante. El poder de la obediencia constante. Y mire, a todo el mundo le encanta el fuego. A todo el mundo le encanta la euforia, le encanta el motín de lo que es estar en la presencia de Dios. Pocos aman lo que llamamos la sala de espera. Todo el mundo, en inglés dice everybody likes the hype, pero nadie ama lo que es el esperar. Los discípulos en el aposento alto permanecieron en unidad y oración. Después de todo lo que ellos habían vivido y después de todo lo que se había desatado en contra de ellos, ellos decidieron escuchar la voz de Jesús y quedarse esperando. Y déjeme decirle esto, esperar para ellos representaba amenazas. Esperar para ellos representaba cárcel. Esperar para ellos representaba muerte. Esperar para ellos representaba ser ridiculizado. Entonces, ¿por qué ellos, sabiendo todo lo que significaba esperar, esperaron y se quedaron? Porque ellos entendieron que, número uno, la unidad sostiene lo que la emoción no puede. Repito, la unidad sostiene lo que la emoción no puede. Número dos, la permanencia es prueba de fe. Y número tres, Dios honra la obediencia constante. Dios está buscando quién se queda y quién permanece cuando nada pasa. Repito, Dios está buscando hombres y mujeres que atreven mantenerse firme y esperar creyendo aunque nada esté pasando. ¿Sabe por qué esto es importante? Porque vivimos una cultura obsesionada con los momentos grandes, esos momentos virales, momentos emocionales, esos momentos de revelación. Vivimos en una cultura que está fascinada por eso. Una vez yo dije esto y dos o tres se enojaron conmigo, pero lo voy a repetir. Porque vivimos en una cultura donde queremos tener más una congregación que ladra como los perros que una congregación que alaba como santos. Sí. Vivimos una cultura que prefiere ladrar como los perros que adorar como santos. Por eso es que usted ve muchas de nuestras iglesias que se está predicando, se está moviendo Dios, y en vez de un aleluya lo que usted oye es wow, wow, wow. Y ¿de cuándo acá esta es una congregación de perros que ladran? Cuando somos una iglesia que adora, que alaba a Dios y que sabe decir aleluya, que sabe decir gloria a Dios. Dios suele actuar mediante la obediencia constante, no la intensidad ocasional.
El reino de Dios no se construye únicamente sobre una decisión poderosa. Se basa en lo que llamamos rendición diaria. Cualquiera puede obedecer una vez. Cualquiera puede adorar cuando las emociones están a flor de piel. Cualquiera puede orar cuando llega una crisis, pero hay un poder especial que se libera cuando alguien sabe obedecer a Dios en las buenas y en las malas. Sabe obedecer a Dios cuando todo está a su favor y sabe obedecer a Dios cuando las cosas están en su contra. Hay un poder cuando usted obedece a Dios de forma constante, de forma fiel, repetidamente, incluso cuando nadie lo está mirando. Mire, yo me atrevo a decir esto y es parte de mi experiencia personal. Las mayores victorias espirituales suelen ser resultado de pequeños actos de obediencia repetidos a lo largo tiempo. Las mayores victorias vienen con cositas que usted hace hoy. Usted está acumulando poco a poco, un aleluya hoy, un gloria a Dios mañana, un te alabo hoy, un te alabo mañana. Y poco a poco usted va dando paso hasta que usted llega al lugar donde Dios dice: este es mi siervo fiel, esta es mi sierva fiel, en ellos tengo complacencia y a ellos quiero bendecir. Esto es bien importante porque la obediencia constante nos posiciona para un poder sostenido, para confianza divina, para crecimiento espiritual y para un impacto generacional. Porque como veremos más tarde, lo que Dios está haciendo con nosotros, para nosotros y a través de nosotros, no está diseñado para impactar este momento solamente. Hay algo más allá de hoy que tú tienes que vivir y tú tienes que discernir. Por eso lo primero que yo quiero que tú aprendas en este mensaje de hoy es que la obediencia constante revela el verdadero amor por Dios que tú tienes. Mira lo que Jesús le dijo a los discípulos en Juan 14:15. Si me aman, ustedes cumplen, ustedes guardan mis mandamientos. Si me aman, ustedes cumplen, ustedes guardan mis mandamientos. Jesús no midió el amor por la emoción. Él midió el amor por la obediencia. Porque déjeme decirle algo. Mami tiene una expresión que es de años atrás. Cuando usted le dice a mami: yo te quiero mucho, yo te amo mucho, yo sé lo que tú necesites. ¿Sabe lo que mami dice? Con la boca es un mamey. Un mamey es una fruta. Es como un melón, algo así. Y más dice, con la boca es un mamey. Como quien dice, decirlo de aquí para afuera es fácil. Decir que tú amas a Dios es fácil. Decir que tú amas a tu hermano es fácil. Decir que tú amas tu iglesia es fácil. Decir que tú amas al pastor es fácil. Ahora, vivir en una vida de compromiso a esa declaración, eso es otra cosa. El amor se demuestra a través de la constancia, no pasiones ocasionales, no la espiritualidad pública y no momentos de adoración emocional. ¿Quiere que le diga algo? El amor verdadero obedece cuando es difícil. El amor verdadero obedece cuando es incómodo. El amor verdadero obedece cuando nadie aplaude. El amor verdadero ama cuando todo está en tu contra. Pedro le dijo al Señor: Señor, moriré por ti. Así le dijo Pedro al Señor. Pedro dijo: aunque todos estos te nieguen, yo muero por ti. Pero horas más tarde negó a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la emoción hizo la promesa, pero la constancia lo hubiese sostenido. Y hay veces que nosotros, emocionados por el momento, emocionados por la euforia, emocionados por el ruido, decimos: te amo Dios, te sirvo Dios. Pero Dios quiere llevarte mucho más allá. Por eso a mí me preocupa de que hay muchos creyentes que tienen momentos apasionados, pero estilos de vida inconsistentes. Sí, me preocupa eso.
Creyentes que tienen vidas marcadas por momentos apasionados, pero vidas inconsistentes. Y yo vengo a decir a ustedes, iglesia, que Dios no busca un fuego ocasional. Dios busca una fidelidad duradera. Mira el que está cerca de ti, dile, Dios no busca fuego ocasional. Dile que está cerca de ti, Dios no busca fuego ocasional. Él busca, amén, una fidelidad duradera. Por eso, mire, si vamos a hablar de oración, la oración es constante en obediencia. Si vamos a hablar de santidad, la santidad es constante en obediencia. Si vamos a hablar de perdón, perdón es constante en obediencia. Si vamos a hablar de generosidad, la generosidad es constante en obediencia. Si vamos a hablar de asistencia a la iglesia, la asistencia es constante en obediencia. Si vamos a hablar de arrepentimiento, el arrepentimiento es obediencia constante. ¿Qué usted prefiere? ¿Alguien en su vida que es fiel en momentos de emoción, o alguien en su vida que es fiel constantemente? El poder no es solo empezar, el poder es continuar. Y por eso lo otro que yo aprendo en esta enseñanza de hoy es que pequeños actos de obediencia son los que producen grandes resultados en el reino de Dios. Pequeños actos de obediencia son los que producen grandes resultados en el reino. Lucas 16:10 dice que el que es fiel en lo poco se le puede confiar mucho. Mire, uno de los principios del reino es este: Dios pone a prueba en cosas pequeñas antes de liberar cosas grandes. Eso es un principio del reino. Dios nos pone a prueba en cosas pequeñas antes de liberar cosas mayores en ustedes. Piensa en esto. Usted tiene un hijo, 2 hijos, 3 hijos, y usted es soltero o soltera, y usted conoce a alguien que a usted le gustó. El primer día que usted conoce a esa persona, usted le presenta a sus hijos. Digo, no conteste, por favor, porque no quiero que nadie quede mal aquí. ¿Verdad que si usted tiene hijos y usted es soltero y usted está abriendo su corazón al amor, al romance, y usted conoce a alguien, usted se da tiempo para conocer a esa persona antes de presentarles sus... Digo, debe ser así. Hay quien conoce a alguien y al otro día lo dejan velando a los hijos. Eso no es así. Los jóvenes que están aquí, que no se han casado, usted conoce a alguien y al otro día usted se lo presenta a sus padres. ¿Verdad que no? Usted se da tiempo para ver a dónde va a ir esto. Pues así es Dios. Si tú te acercas a Él y tú quieres servirle a Él, Él te va a dar tiempo en las cosas pequeñas para ver si Él puede presentarte, si Él puede exhibirte, si Él puede darte. Antes que David matara a Goliat, Él luchó con leones y osos. Antes que Eliseo llevara el manto de Elías, Él le sirvió a Elías constantemente. Y antes que los discípulos predicaran a las naciones, seguían a Jesús de forma constante. Existe el peligro de despreciar la obediencia pequeña, porque hay gente que quieren arrancar volando en todo en la vida. Mucha gente quiere plataforma, quiere unción, quieren influencia, quieren título, pero resisten el proceso oculto. La gente quiere salir volando, como digo yo, en cañones. Sin embargo, Dios observa cómo tú sirves, cómo hablas,
¿Qué clase de mayordomo tú eres? ¿Cómo obedeces en secreto? ¿Será por eso que Zacarías dijo, no desprecies los momentos pequeños? El poder de Dios está envuelto en la obediencia constante. Y eso es así porque la obediencia constante fortalece la vida espiritual. Gálatas 6:9 nos dice que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, si no desmayamos, cosecharemos. Mire, la fuerza espiritual no se construye en un solo día. Se desarrolla a través de rendiciones repetidas. Es igual que el entrenamiento físico. Un solo momento no te hace fuerte. Eso toma tiempo. Yo descubrí esto los otros días. Sí. Los otros días mi esposa compró una, no sé cómo se dice eso en español, un treadmill. Eso es una cosa esa para tú correr ahí en el mismo sitio. Sí, mi esposa compró una de esos. Y yo no sé por qué, pero en vez de ponerla debajo de la cama en el lado de ella, la puse debajo de la cama en el lado mío. Me imagino que está tratando de decirme algo. Y yo todos los días vengo y miro esa cosa ahí. Y los otros días pues yo me estaba midiendo un pantalón. Y yo vi que no me quedaba bien. Y yo tengo que bajar un par de libras para que esto me quede bien. Y yo cogí, saqué ese aparato y lo prendí. Y déjeme decirle algo, yo le di fuerte a eso. Yo estuve parado bregando con eso como 5 minutos. Y a los 5 minutos cuando terminé yo juraba que el pantalón me iba a servir, la camisa me iba a servir, pero me quedé igual. Así hay muchos cristianos que pueden durar en la trotadora, pueden durar en el treadmill 5 minutos y después juran que van a estar en condiciones espirituales. Una reunión de oración no te va a hacer a ti madurar. Un ayuno no te va a transformar de la noche a la mañana. Pero la disciplina repetida desarrolla resistencia. ¿No fue eso lo que dijo Pablo en Romanos 5 cuando dijo que el sufrimiento produce perseverancia, carácter, esperanza? La constancia crea músculo espiritual y el enemigo teme a los creyentes estables. El diablo no se intimida por la emoción temporal tuya. Que tú estés aquí hoy y tú llores, y tú levantes tus manos, y tú dances, y tú hables lengua aquí hoy. No creas que porque hiciste eso aquí hoy, vas a salir de aquí y el diablo te va a tener miedo. ¿No? ¿Sabe qué? Tus expresiones es posible que hasta entretengan al enemigo. Sí. Yo lo veo de esta manera. Usted lee la Biblia. Dice la Biblia que el pueblo de Israel todos los días salía de sus carpas y daban gritos de guerra. Yo me lo imagino como esas películas de Gladiator, con sus escudos y sus espadas, y daban gritos de guerra. Hasta, diga conmigo, hasta que se levantaba Goliat. Y cuando Goliat se levantaba y salía al campo de batalla, decía, ¿cuál de ustedes va a pelear conmigo? Todos metían su rabo entre las piernas y se metían debajo de la carpa de nuevo. ¿Sabes lo que yo pienso? Esto es la película que yo me hago. Cada día, cada mañana que el pueblo de Israel salía de sus carpas con sus escudos, estaba Goliat comiéndose una manzana y riéndose. Grita todo lo que tú vas a gritar. Habla todas las lenguas que vas a hablar. Danza todo lo que tú vas a danzar. Cuando se acabe todo eso, vamos a ver si te atreves a pelear conmigo. ¿Sabe a quién el diablo teme?
a creyentes que oran constantemente, que obedecen de forma constante, que perdonan de forma constante, que se mantienen de pie de forma constante, porque la constancia produce estabilidad y los creyentes estables se vuelven peligrosos para las tinieblas. Un creyente que da un pasito hacia adelante y mañana otro paso hacia adelante y mañana otro paso hacia adelante, esos son los creyentes que amenazan las fuerzas de las tinieblas. Pero un creyente que hace así hoy y mañana hace así, que hace así hoy y mañana hace así, no le hace nada a las tinieblas. Dios está buscando gente que todos los días, no importa si son pasos gigantes o pasos de enano, pero tú sigues dando pasos hacia adelante. Pero a veces los resultados que obtenemos en nuestra obediencia, esos resultados retrasados, suelen a poner a prueba nuestra obediencia. Porque a veces la obediencia parece que no es recompensada. ¿Cuántas veces tú has orado y nada ha cambiado? ¿Cuántas veces tú has servido y nadie se da cuenta? ¿Cuántas veces tú has sido fiel pero no ves la promoción? Eso pasa mucho. Porque nosotros estamos tan enfocados en el resultado final que no entendemos que el proceso es igual de importante. Hoy hay una verdad que viene después, pero esa verdad que viene después es anticipada por unas vivencias. Y esas vivencias no son igual para todo el mundo. Esas vivencias toman tiempo. Y hay cosas que tú vas a tener que esperar. Yo me acuerdo, yo acepté al Señor en una iglesia pentecostal, tradicional, de fuego, de avivamiento, de hablar en lenguas, de danzar. Yo acepté a Dios en una iglesia así. Y yo doy gracias a Dios por eso. ¿Y cuál era el tema de esa iglesia? El pastor mío lo único que hacía era predicar que tienes que llenarte del Espíritu Santo, que tienes que buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Y en la iglesia de nosotros, pues la evidencia de que tú eras bautizado era hablar en otras lenguas. Y esa era la verdad de nuestra iglesia. Y estaba la gente pendiente a ver si tú hablabas lengua. Porque no había promoción, no había avance si tú no eras bautizado. Y yo acepté al Señor en esa iglesia. Y yo empecé a hacer todo lo que el pastor mío decía para ser bautizado con el Espíritu Santo y nada. 6 meses y nada. 1 año y nada. 1 año y medio y nada. Al punto que un día el pastor dijo, voy a bautizar y me llevaron a bautizar. Y el pastor me dijo, si tú oras y ayunas toda esta semana, cuando te metan en las aguas bautismal y te saquen, tú vas a ser bautizado y vas a hablar en otras lenguas. Y yo pues lo creí. Y yo estuve esa semana orando y ayunando. Y yo tengo un problema, hermano. Y lo tengo todavía. Que cuando a mí me da hambre y se me pasa la hora de comer, yo tengo una batalla demoníaca. Sí. Empiezo una guerra que es horrible y me pongo mal. Pero esa semana entera yo peleé con el diablo, peleé con la carne y yo ayuné toda esa semana. Y cuando llegó el día del bautismo, yo estaba creyendo y confiando. Yo estaba en ayuno y yo prometí que no iba a comer nada hasta después del bautismo. Y ese día fue el culto más largo de mi vida. Eran las 11 de la noche y no habían metido a la gente a bautizar. ¿Y sabe lo que es? Usted con hambre y usted en expectativa y nada. Y cuando por fin nos bautizaron y me metieron a las aguas y me sacaron de las aguas, nada. Yo hice todo lo que el pastor dijo. Yo hice todo lo que él me enseñó. Yo chequeé todas las cajitas y nada pasó. A mí me dio un coraje. Y yo me fui para afuera a comprarme un hot dog en una tiendita que había y hablar malo. Y tuvieron que buscar al pastor y dice, pastor, allá está Agustín endemoniado. Y el pastor va a verme y me dice, ¿qué te pasa?
Y nada, yo hice todo lo que usted me dijo y usted me cogió de zángano y que usted se cree. Y yo bajé fuerte porque, como le dije, me da hambre. Y me daba hambre y pasaban cosas. Y yo me descargué en una forma que hasta el respeto le falta al pastor. Y él me dijo, por eso es que no ha sido bautizado. Y dije, ¿por qué? Por eso. ¿Qué? ¿Por qué? Por eso. Y yo no entendía lo que él me estaba diciendo. ¿Pero por qué? Y dije, Dios sabía que todavía en ti había un montón de malas palabras que tú tenías que rendir. Dios sabía que en ti todavía faltaba un montón de malas crianzas que tú tenías que entregarle a Dios. Dios sabía que tú tienes estos arranques y con estos arranques Él no te puede usar todavía. Así que hasta que esto no se vacíe de ti, Dios no te puede usar. Y yo quisiera decirle que eso me ayudó. No me ayudó, eso me enfogoró más todavía. Me dio más coraje todavía. Y pasaron como 4 o 5 meses yo todavía mal. Hasta que un día ya el culto estaba por acabarse. Y yo estoy en el culto ahí, en meditación, reflexión, mi jornada, mis sueños, mis peticiones. Y yo entendí que el problema mío no eran las promesas no cumplidas del pastor, no eran las promesas no cumplidas de la iglesia ni de Dios. Era que yo quería vivir de momentos a momentos de euforia, de gloria, de profecía, de declaraciones, de afirmaciones. Y si yo hago A, B y C, pues todo esto se cumple. Y ese día, mientras el culto se está despidiendo, yo empiezo a llorar. Y yo le dije a Dios, en palabras mías, estoy parafraseando porque hace tantos años eso. Yo le dije a Dios, hoy te hago una promesa. Yo te voy a servir si me bautizas y no me bautizas. Yo te voy a servir si me usas o no me usas. Yo te voy a servir si me promueven en la iglesia o no me promueven en la iglesia. Dios, yo te voy a servir porque yo no quiero volver al mundo del cual tú me sacaste. Yo soy tu hijo y quiero vivir a la luz de ser tu hijo. Y déjeme decirle algo. Esa oración creo que fue una de las primeras oraciones más sinceras que yo hice en mi vida. Porque todo en mí se estaba comprometiendo a una obediencia constante a Dios. Y el culto se acabó. Y yo terminé hablando lengua y danzando y recibiendo la promesa del Espíritu Santo. Porque Dios lo que estaba esperando era que yo me vaciara. Noé obedeció durante años antes que llegara la lluvia. Él hizo el ridículo de construir un arca cuando no llovía. Y por años estuvo construyendo ese arca. Y él en obediencia constante lo hizo. Abraham tenía una promesa de que Dios le iba a dar un hijo llamado Isaac, un hijo de promesa. Y ese hombre vivió por años, pasados los 100 años, esperando y en obediencia constante. José, que nosotros tanto escuchamos, permaneció fiel en la prisión antes del palacio. La verdadera prueba es, ¿puedes obedecer a Dios sin resultados inmediatos? ¿Puedes obedecer a Dios sin aplausos? ¿Puedes obedecer a Dios sin reconocimiento? ¿Puedes obedecer a Dios sin recompensa emocional? ¿Puedes obedecer a Dios aunque te están amenazando para deportarte? ¿Puedes obedecer a Dios aunque te están negando tu asilo? ¿Puedes obedecer a Dios aunque no te den el trabajo que tú quieres?
Puedes obedecer a Dios aunque no tengas el novio o la novia que tú quieres. Puedes obedecer a Dios aunque el pastor te salude o no te salude. Cualquiera puede obedecer a Dios cuando ocurren milagros diarios. Pero los creyentes maduros obedecen a Dios incluso cuando Dios guarda silencio. Jesús en la cruz le dice al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El cielo hizo silencio. Pero ¿qué fue lo que dijo después? En tus manos encomiendo mi espíritu. La obediencia constante desbloquea la confianza divina. Cuando tú eres constante, si hay algo que está cerrado en el aire, cuando tú eres constante en tu obediencia, si hay algo que está impidiendo el fluir de la presencia, cuando tú eres constante en tu obediencia, si hay algo que está luchando en contra del mover de Dios en tu vida, cuando tú eres constante en tu obediencia, yo vengo a decirte que Dios recompensa la fidelidad. Él no premia la popularidad, Él no premia el carisma, Él no premia solo la superdotación, Él premia la fidelidad. O dale ese aplauso a Él. Porque Dios confía más en la gente fiel que en la gente sensacionalista. Algunas personas preguntan: ¿por qué Dios no me promueve? Porque la promoción requiere responsabilidad. Dios promoverte requiere responsabilidad. Y muchas veces esto es lo que Dios está preguntando. Yo me imagino a Dios preguntando: ¿puedo confiar en ti de forma constante? ¿Puedo confiar en tu carácter? ¿Puedo confiar en tu integridad? ¿Puedo confiar en tu vida privada? Porque una cosa es que tú inspires confianza aquí, y otra cosa es que cuando nadie te vea y no tengas que inspirar a nadie, tú sigues siendo fiel a Dios, tú sigues creyéndole a Dios, tú sigues caminando tomado de la mano de Él. Porque el poder público sin obediencia privada se vuelve peligrosa. Porque cuando tú tienes algo y todo el mundo lo ve que tú lo tienes y que tú puedes y que tú haces, si tú no sabes quién tú eres en privado y vives de esa manera en privado, eso es peligroso allá afuera. Porque entonces te vas a creer que eres tú y vas a buscar aplausos para ti y vas a buscar beneficios para ti, cuando Dios dice: yo no comparto mi gloria con nadie, la gloria es mía y mía solamente, dice el Señor. Ese fue el problema, el issue de Saúl con David. Saúl tuvo momentos de obediencia, pero David cultivó un estilo de vida basado en el arrepentimiento y la búsqueda constante. Saúl fue rechazado y David fue promovido. La Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón de él. La obediencia constante es indispensable, porque tu obediencia está diseñada para dejar un legado generacional. Yo no sé si tú entiendes eso. Tú no existes para solamente vivir el momento que está ante ti. Tú no existes para comer, alimentarte, reír y gozar, y que cuando todo se acabe, te llevas todo contigo. Dios te diseñó y te hizo de tal manera que quien tú eres y la señal, la marca de Él en tu vida
se convierta en un impacto generacional. Hasta la cuarta generación. Que cuando ya tú no estés aquí y ya tus días se acabaron aquí, algo tú dejaste que toca a otra gente, que bendice a otra gente y que levanta a otra gente. El plan de nosotros es que queremos vivir para el día a día de nosotros. La obediencia nunca afecta solo a una generación. Tu obediencia constante influye a tus hijos, influye a tu iglesia, toca a la gente que te está observando, toca a tu ambiente espiritual. Abraham, su obediencia estableció la bendición del pacto. Timoteo heredó la fe de su madre y su abuela. Daniel, su vida de oración constante afectó todo un imperio. Tu obediencia diaria importa, tu oración importa, tu acto de perdón importa, tu decisión fiel importa. Y puedes que pienses que nadie lo ve, pero el cielo registra cada momento constante de obediencia tuya. Hay veces al punto al que tú te quedas sorprendido. Cuando a mí me mandaron a pastorear a Washington, D.C., yo tuve unos conflictos porque había gente que tenían agendas personales y yo no representaba lo que ellos opinaban o lo que ellos habían abrazado para su agenda. Y yo acabando de llegar, pues estamos en un proyecto en la iglesia de ampliar un poquito el templo, porque inmediatamente que llegué me di cuenta que parte de la falta de crecimiento de la iglesia era que no había espacio. Esa iglesia por años operó y siempre el templo era más chiquito que la cocina. La cocina era el doble del santuario. Cabía más gente en la cocina que en el templo. Y yo no estoy exagerando. Aquí está Lynn, aquí está Nilda. Ellos se acuerdan de eso. La iglesia era más chiquita que la cocina. Y yo, acabando de llegar, el Espíritu Santo me habló y me dice, este es parte del problema. Pues yo decidí entonces empezar a abrir para que hubiera más espacio. Y me llamaron la ciudad. Y lo reportaron al condado. Y yo llego a la iglesia una mañana, un lunes, y están los inspectores sellando para que no se pueda entrar al templo. Y yo voy donde el inspector principal y digo, ¿qué está pasando aquí? Me dice, no, sin entrar ya me doy cuenta que aquí hay este edificio está en violación de muchos códigos. Eso es sin entrar. Y yo le dije, pero ven acá, yo acabo de llegar aquí, yo llevo un mes y algo aquí de ser pastor, yo no tengo culpa de que hayan violaciones de código aquí, dame una oportunidad para arreglar esto. Y él me dijo, violaciones son violaciones. Así que aquí nadie puede entrar a este edificio hasta que empiecen a corregir estas violaciones. Y a mí el corazón se me quería salir porque acabo de llegar y ya me están cerrando el edificio. Y de momento el hombre me miró y él me dice, esto no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, pero por casualidad, tú no eres hijo de Arcadia y Manuel Monserrate. Y yo dije, sí, esos son mis abuelos, son mis papás adoptivos. Y él se me quedó mirando y hubo como un silencio largo. Y él me dice, mi papá o mi abuelo era Segundo Villegas. Así se llamaba el abuelo del Segundo Villegas. Y él me dijo, ¿te acuerdas de él? Y yo, sí, él era el que guiaba la guagua de la iglesia. Y él me dice, sí, todos los días él los iba a buscar a ustedes ahí en Guaynabo para llevarlos al templo. Y él dice, y casi siempre yo estaba en la silla del frente sentado con él
porque yo vivía con él. Y él me dijo, tus viejos eran gente buena. Me dice, mi abuelo los quería mucho a ellos. Ellos eran buenos amigos. Y yo decía, sí, yo me acuerdo de tu abuelo. Un señor muy serio, muy bueno él. Un hombre santo. Y él me dijo, sí, tus viejos también eran gente santa. Y hubo otro silencio. Y de momento él empezó a arrancar los tapes que él había puesto, clausurando el templo. Y él me dice, para honrar a tus viejos, yo te voy a dar la oportunidad de que resuelvan esto aquí. Dime lo que tú necesitas para poner este sitio en código. Y él dijo, yo muevo cielo y tierra en la ciudad para ayudarte. Porque tus viejos muchas veces tocaron mi vida y tocaron la vida de mi familia. Eso es lo que hace tu vida cuando tú vives en constante obediencia. Ya mis viejos hacían años que los habían enterrado, pero aún después de muerto, la vida de ellos seguía dando testimonio y ahora estaba aportando a que una iglesia permaneciera abierta. Amén, porque así es que opera Dios. La obediencia inconstante genera inestabilidad espiritual, falta de compromiso, cristianismo emocionales, raíces superficiales. Y por eso es que la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y no puede agradar a Dios. Dios está llamando a la iglesia de la emoción a la santidad, de la emoción a la resistencia, de momentos a madurez. Por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. La cruz no es ocasional, es diaria. Y esa cruz libera el poder cuando a diario, repetidamente, de forma constante, tú la tomas y tú le sigues a Dios. Hay áreas prácticas de obediencia constante que usted puede hacer. Se las voy a dar rápido y usted las puede anotar. Número 1, consistencia. Usted puede ser constante en la oración. Ora aunque no sientas nada. Tú puedes ser constante en la palabra. Alimenta tu espíritu a diario. Tú puedes ser constante en la santidad. La integridad importa. Número 4, tú puedes ser constante en la iglesia. Mantente firme en tu asistencia. Tú puedes ser constante en el servicio. La fidelidad desarrolla carácter. Tú puedes ser constante, número 6, en el perdón. Libera las ofensas rápido. Número 7, tú puedes ser constante en tu generosidad. Dios honra a los que fielmente le dan. ¿Qué tú haces con estas 7 cositas? Todos los días, antes de acostarte, ten esta lista en tu nevera, en tu armario. Y todos los días, oré hoy, leí la palabra hoy, fui santo hoy, fui a la iglesia hoy, serví en mi iglesia, perdoné hoy, fui generoso hoy. Cuando te levantes, vuelve y mira la lista. Voy a orar hoy. Voy a leer la Biblia hoy. Voy a ser santo hoy. Voy para la iglesia hoy. Voy a servir hoy. Voy a perdonar hoy. Voy a ser generoso hoy. No esperes una profecía nueva. No esperes una conferencia nueva. No esperes un encuentro cuando Dios te está diciendo, sirve, sé obediente hoy. Muchas promociones están ocultas en una fidelidad sostenida. La obediencia constante moldea destinos. Y el poder de tu vida no se encuentra solo en tu mejor momento. Se encuentra en tu obediencia diaria, en tu rendición diaria, en tu fidelidad constante. Antes de terminar, déjame hacerte unas preguntas que creo que son importantes que te haga. Y más bien,
toma estas preguntas como que Dios te las está haciendo, no yo. Hoy Dios te pregunta, ¿puedo confiar en ti? Eso es Dios preguntándote. ¿Puedo confiar en ti? ¿Puedo confiar en ti más allá del momento emocional? ¿Puedo confiar en ti más allá de la conferencia? ¿Puedo confiar en ti más allá de la crisis? ¿Puedo confiar en ti más allá del foco de atención? ¿Puedo confiar en ti cuando estés solo? Cuando nadie te ve. ¿Puedo confiar en ti cuando tú obedecerme significa perder? Sí, perder. Fuiste a la tienda, compraste algo con dinero y te reembolsaron más de lo que tú diste. Recibiste una ofrenda por Zelle, por Cash App, de alguien que tú no conoces. Llamaste a esa persona para preguntarle, mira, esta ofrenda era para mí. Yo los otros días le mandé 300 pesos a alguien. Y mi intención era mandarle $300 a este pastor, pero escribí el nombre del mal y se los mandé a otra persona. Y yo llamé a la persona para decirle, mira, te mandé 300 pesos por error. Y me dice, ese es problema tuyo, no es problema mío. Oh, well, perdí $300. Esa persona perdió una bendición. Porque cada vez que tú estás en privado, cada vez que tú estás solo, cada vez que nadie te ve, cada vez que no hay consecuencias a lo que estás haciendo, lo que vas a hacer, es una oportunidad de fidelidad a Dios. Entonces, te pregunto, ¿vas a obedecer cuando seas aburrido? ¿Vas a obedecer cuando nadie te ve? ¿Vas a obedecer cuando sea difícil? ¿Vas a obedecer aunque se tome tiempo en tú ver los resultados? La obediencia constante es donde nace la fuerza duradera. Hoy Dios no simplemente te está llamando a ser un cristiano emocional, porque es bueno que te emociones con Dios. Pero más que eso, Dios te está llamando a ser un cristiano de obediencia constante. Porque eso es lo que va a dejar un legado generacional. Eso es lo que va a hacer que un día alguien venga y te diga, ven acá, tú eres hijo o hija de fulano de tal. Ven acá, tú no ibas a la cosecha. Ven acá, tú no eres el que cantaba. Tú no eres el que tocaba. Ven acá, tú no eres el que te paraba en el altar. Y tú le vas a decir sí. Y esa persona te va a decir, fíjate, tu servicio cambió mi vida. Tu servicio salvó mi vida. Hace un par de meses atrás yo estoy en una tienda aquí en un Publix y vino una muchacha, no una muchacha, ya yo sé que yo estoy viejo porque era una señora, pero le llamó muchacha. Pero vino esta dama y me vio y se me tiró encima y me abrazó y empezó a llorar. Y yo estaba incómodo, me decía, ¿quién es ella? Y ella me abrazó y estaba llorando. Y cuando terminó yo le dije, yo te conozco. Y me dice, usted no se acuerda de mí, pero yo fui a su iglesia en Stanford cuando yo era niña. Mire, ¿quiere que le diga algo? Yo no me acuerdo de los padres de ella, yo ni me acuerdo de ella. Pero dice, yo cuando niña fui a su iglesia en Stanford. Y desde chiquita yo lo vi a usted y un día yo dije, cuando yo sea grande yo quiero ser como ese hombre. Ella dice, y yo le sirvo a Dios hoy por el testimonio que usted dio en esa iglesia. Porque yo vi un pastor joven, energético, entusiasmado, apasionado por Dios. Y yo dije, yo quiero ser ese tipo de creyente un día. Y esta hermana me dice, su vida salvó la mía. Yo ni sé quién es ella.
¿Por qué Dios te llama a obediencia constante? No solo porque vas a ser bendecido tú, no solo porque puede bendecir a los tuyos, sino porque esa obediencia te va a impulsar más allá de los límites que tú te imaginas. Y esas son la gente que un día Dios les va a decir: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esto no se trata de plataforma, esto no se trata de títulos, esto no se trata de cuántas veces tú vas a predicar, tú vas a enseñar, tú vas a cantar, cuántas veces tú vas a estar en un escenario público. Esto se trata de lo que tú estás haciendo hoy. Estás aquí en la casa de Dios, dándole a Él la gloria debida a su nombre. Estás haciendo que adorándole a Él en la hermosura de su santidad. A eso te llama Dios. Y si Dios te saca de aquí y te lleva a otro país a predicar, eso es whipped cream, eso es cherry. Y yo no sé usted, a mí no me gusta la cherry. Usted me dice a mí, ¿qué quiere? ¿Más helado que whipped cream? Yo quiero helado, yo no quiero whipped cream. Pero hay gente que está más interesada en la cherry, en el whipped cream, que en el mismo helado. Y Dios te está diciendo: yo soy el helado de tu existencia. Deja de estar enfocado en la crema y la cherry, porque eso es solamente adorno. ¿Cuántos de ustedes han ido a un restaurante caro y le dan un plato y le ponen un pedazo de planta encima? ¿Cuántos de ustedes se comen esa planta? Yo nunca me la he comido. Yo voy al restaurante, yo miro para el lado y yo lo saco. ¿Habrá alguien que se come eso? Yo no, yo me como el bistec. No me llenen el plato de ensalada, llenen el plato de arroz y carne. Y Dios te está diciendo: yo quiero llenar tu plato de proteína, quiero llenar tu plato de lo que te alimenta de verdad, de lo que te da vida de verdad. Pero a veces nosotros estamos más interesados en la espuma que en la esencia. La obediencia en la vida cristiana es la esencia de quiénes somos nosotros y de nuestra jornada de fe. Yo te invito a estar de pie.